Bueno chicos, ahora esta parte es muy importante porque ya te había dicho que la gramática, ¿no es cierto?, como estructura lingüística estudia las reglas del uso del español. Pero te había dicho que dentro de las disciplinas que estudia vamos a enfocarnos en ¿qué? En la morfología, ¿no es cierto? La morfología es la ciencia que estudia la estructura interna de las palabras, pero que tiene como objeto de estudio al morfema, ¿correcto? Profesor, ¿qué cosa es el morfema? El morfema es una unidad mínima de la palabra que contiene significado. O sea que, profesor, las palabras pueden ser divididas morfológicamente. Sí. Así como las palabras se pueden dividir por sílabas, también las palabras se pueden dividir morfológicamente. No entender, chicos, la separación silábica como la separación morfológica. Son separaciones diferentes. ¿Correcto? Eso es importante recordar. Ahora, por ejemplo, el único elemento con significado dentro de esa estructura es per, ¿correcto? Significado digo independiente, porque las tres palabras o los tres elementos tienen significado. Pero de acuerdo a su empleo o a su uso, el único elemento independiente es per. ¿Qué significa per? Mamífero canino doméstico. Ese es el morfema. Ahora, y el diminutivo, ¿no es cierto? Y a femenino singular, ¿no es cierto? O sea, profesor, que los morfemas, ¿qué son? Son las unidades mínimas de significado que tiene una palabra. Y que a partir de esto se pueden clasificar. Porque ya te había explicado que hay morfemas que tienen independencia sintáctica, pero hay morfemas que dependen de la estructura, digamos, o del lexema para tener un significado. Por eso hay morfemas dependientes y morfemas independientes, ¿correcto? Entonces, a partir de esto, vamos a ver lo que serían las clases de morfemas, ¿correcto? Clases de morfemas. Por ejemplo, morfema lexical, o también saben cómo les llaman. Al morfema lexical también le van a denominar raíz. Algunos le llaman lexema, pero también se le llama raíz, ¿ya? Es la única estructura de la palabra que es independiente. O sea, es el elemento de la palabra que indica el significado básico de la misma. Y a partir de la cual se pueden generar otras palabras, a lo que ya les había dicho a ustedes que se llamaban familia de palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, vecino, ¿no es cierto? Morfema lexical que significa cercano o próximo. Por ejemplo, ¿no? Cercano o próximo, ¿ya? Por ejemplo, profesor, vecina. Por ejemplo, vecindad, ¿no? Espacio o lugar de, ¿no? Vecindario, ¿no es cierto? El lugar, ¿no es cierto? Vecindario, donde uno vive. Y vecinal, de alguna manera, la acción que depende de los vecinos, ¿correcto? O sea que, profesor, partiendo del morfema lexical, se pueden crear otros tipos de palabras. Sí, claro que sí. Por ejemplo, profesor, en tu separata tienes lo siguiente, ¿no? Te dice, practica, ¿no? Por ejemplo, camisa, camiseta, camisón y camisera. ¿Qué cosa es camis? Camis es morfema lexical que significa ¿qué? Prenda de vestir que uno se coloca en el dorso del cuerpo, ¿no es cierto? En el torso del cuerpo, ¿no? Ahí está, camis. Puede ser camisa, camiseta, camisón o camisera, ¿no es cierto? Y por ejemplo, acá tenemos niño. Por ejemplo, niño, niñera, niñez y niñita. Morfema lexical que significa que infante o de corta edad, ¿no es cierto? Entonces, profesor, los morfemas lexicales también se les conoce como morfemas independientes. ¿Por qué? Porque por sí solos tienen un significado determinado, ¿correcto? En cambio, esos elementos que se colocan después del morfema lexical son morfemas que tienen un significado ocasional, porque dependen del morfema lexical o de la raíz. Esto es el único morfema independiente que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque después vamos a tener los morfemas flexivos, ¿correcto? Profe, ¿a qué se le llama? Perdón. Acá, por ejemplo, me dicen en practiquemos. Escriba palabras derivadas de la primera y subraya su morfema lexical. Por ejemplo, dice mar, marino, marea y marinero. Por ejemplo, pluma, plumaje y plumero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, reloj, relojería, por ejemplo, relojito y relojero, por ejemplo, ¿no?
De gallina, por ejemplo, puedo decir gallo o puedo decir, por ejemplo, gallinero, ¿no? Y de enfermero, puedo escribir enfermo y puedo escribir, por ejemplo, enfermedad, ¿no es cierto? Partimos de la misma raíz, ¿no? Por ejemplo, por acá me dice, escribe el morfema lexical de las siguientes palabras dentro de la figura ovalada. Por ejemplo, de gordazo, ¿no es cierto? A ver, por acá vamos a colocar para que tú lo puedas escribir. De gordazo, por ejemplo, vamos a escribir de la 1 a la 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, de gordazo, el morfema lexical es gordo. Así. ¿Correcto? Es gordo. Por ejemplo, de camarote sería, por ejemplo, cam. ¿No es cierto? Porque ahí, por ejemplo, encontramos camita, ¿no es cierto? Encontramos cama, por ejemplo. En nadabas es, por ejemplo, nada, ¿no es cierto? Nada, ¿no? Nada. ¿Por qué de nada viene nadar, ¿no es cierto? Viene, por ejemplo, nadando, por ejemplo, ¿no? Sillón, por ejemplo, viene de sich, con doble L, porque ahí viene silla, silleta, por ejemplo. Y de hermanas, viene de hasta la M, ¿no? ¿Por qué? A ver, hermano, ¿no es cierto? Hermano, hasta acá, hasta la M, ¿correcto? Porque puede ser hermano, puede ser hermana, puede ser hermandad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. O sea que esas son las raíces o lexemas. Esos son los morfemas independientes, ¿no es cierto? De la estructura de la palabra, los que tienen de alguna manera un significado básico, ¿correcto? Pero así como existen los morfemas lexicales, también existen los morfemas flexivos, ¿correcto? ¿A qué le llamamos morfema flexivo? Son aquellos que expresan accidentes gramaticales de género, número, persona, tiempo y modo, ¿correcto? Esto es muy importante, chicos, ¿por qué? Porque el morfema flexivo es el morfema que dota la palabra de accidentes gramaticales, ¿correcto? Y los morfemas flexivos son morfemas dependientes del morfema lexical, o sea que adquieren su categoría gramatical de acuerdo a la palabra que están modificando o de acuerdo al lexema o a la raíz en la cual estén modificando o estén adquiriéndose estos términos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que de alguna manera, ¿no es cierto?, en estas palabritas que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, nin, baúl y can, estos serían las raíces, ¿no? Los morfemas de alguna manera lexicales, ¿no? Morfemas independientes. En cambio, A y S son morfemas flexivos. ¿Por qué? Porque remarcan la categoría gramatical. Por ejemplo, la A implica género femenino, niñas, y S indica número plural. Por ejemplo, baúles, ¿no es cierto? Baúl es la raíz, pero S está indicando plural, ¿no es cierto? El número. Y canté, que es un verbo, por ejemplo, número singular. Persona, primera persona. Yo canté, ¿correcto? Tiempo pasado, canté. Y modo indicativo, ¿no es cierto? ¿Por qué indicativo? Porque ocurre en la realidad, ¿no es cierto? Ahí está, profesor. Entonces, un morfema flexivo, a diferencia del lexical, es un morfema que depende del lexema para adquirir un significado determinado. Y también se le llama flexivo porque presentan accidentes gramaticales, ¿no es cierto?, dentro de la palabra. Por ejemplo, tenemos acá la palabra gatos, ¿no es cierto? Entonces tenemos la O y la S, gatos. Tenemos la O que significa masculino y número, por ejemplo, plural, ¿no es cierto? Y leonas. Leonas, A implica femenino y S de alguna manera implica, pues, implica el plural, ¿no es cierto? Ahora, en verbos, por ejemplo, cantará, número singular, persona, segunda persona, ¿correcto? Tiempo, futuro, y modo indicativo, ¿correcto? Indicativo. Por ejemplo, trabajas, número plural, persona, primera persona, tiempo presente y modo indicativo, ¿no es cierto? Ahí está. Esos son los morfemas flexivos, ¿correcto?
Bueno, así como habíamos dicho que el único morfema dentro de la palabra que es independiente es el morfema lexical, y ya habíamos mencionado el morfema flexivo, que son aquellos morfemas que expresan los antecedentes gramaticales, ¿correcto? También existe el morfema derivativo, ¿correcto? Se le llama derivativo, ¿por qué se le llama así? Porque depende también del morfema lexical, pero son aquellos morfemas, ¿no es cierto?, que añaden al morfema lexical o que se añaden al morfema lexical generalmente una palabra distinta, ¿no es cierto?, para formar una palabra en conjunto, ¿correcto? Y pueden ser de dos maneras. Por ejemplo, el morfema derivativo puede ser prefijo o puede ser sufijo. ¿Cuándo es prefijo? Cuando se expresa antes de la raíz o lexema. Son partículas que se colocan antes del morfema lexical. Por ejemplo, inútil. La palabra debe ser útil, pero si yo le agrego inútil, ¿no es cierto?, in sería un prefijo y formó la palabra inútil, ¿no? Es una palabra por prefijación, ¿correcto? Y, por ejemplo, el sufijo es aquel elemento o es aquella partícula que se va a colocar después del morfema lexical o de la raíz. Por ejemplo, leal es la palabra, pero tat, ¿no es cierto?, sería el sufijo, ¿no es cierto? Lealtad. Ahí está. Ahora, así como existen prefijos y sufijos, se llama prefijo porque va antes de la raíz, se llama prefijo porque va antes de la raíz, y sufijos porque va después de la raíz. También existen prefijos frecuentes y sufijos frecuentes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en este caso, podemos encontrar prefijos frecuentes como, por ejemplo, in de negación, bi de duplicidad, contra de oposición, sub, ante, pre y post, que significa situación espacio-temporal, hiper y extra, que es de intensidad. También encontramos re, que es de repetición. Por ejemplo, ¿no es cierto?, acá voy a colocar re, ¿no?, que implica de alguna manera, ¿no es cierto?, repetición, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo, por ejemplo, innegable, por ejemplo, bicolor, por ejemplo, contra natura, por ejemplo, subterráneo, por ejemplo, anteayer, por ejemplo, prehistórico, por ejemplo, ¿no es cierto?, hipermercado, por ejemplo, extra grande, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también los sufijos frecuentes, que son aquellos, ¿no es cierto?, que se van a colocar después de la raíz o lexema. Por ejemplo, ito, ita, que implica diminutivo, on, uona, que implica aumentativo, así como aso, asa, que implica aumentativo, e ísimo y érrimo, que son superlativos, ¿cierto? Por ejemplo, chiquito, por ejemplo, cabezón, ¿no es cierto?, o bravazo, por ejemplo, o por ejemplo, puede ser limpísimo, por ejemplo, o paupérrimo, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Esos serían los sufijos que estaríamos destacando allí, ¿correcto? En practiquemos, mira lo que tenemos. Tenemos un montón de preguntitas, pero vamos a seleccionar algunas nada más, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, subraya la palabra que no presente el mismo morfema lexical que las demás. Me dice carnívoro, carnada, reencarnación y carné. Claro está que todo tiene que ver con carne, excepto carné, que la carne implica de alguna manera el documento. Cantar, cantante, cantina, canturrera y cantautor. Cantina, ¿no?, que es el espacio, ¿no es cierto? Cuerpo, corpulento, corteza, corpóreo y corpiño. Acá es corteza, pues, ¿no? Ese se tiene que ir. Por ejemplo, el lado dice, escribe 3 palabras derivadas a partir de las siguientes y subraya el morfema lexical. Por ejemplo, caña, cañaza, por ejemplo. Después tenemos cañería, por ejemplo. Después tenemos cañaveral, por ejemplo. Maestro, por ejemplo, encontramos ahí maestría, por ejemplo. Encontramos magisterio, por ejemplo. Encontramos maestrazo, por ejemplo. Dinero, dineral, ¿no es cierto? Puede ser también adinerado. También puede ser, ¿qué cosa? Dinerito, por ejemplo, ¿no? Y así tú puedes ir completando. Escribe, dice la número 3 palabras que contengan los siguientes morfemas flexivos. Por ejemplo, pollos, ¿no?, con S. Por ejemplo, puede ser también ratona, por ejemplo. Cantares, por ejemplo, ¿no es cierto? Rasparé, por ejemplo. Morirán, por ejemplo. Y molestábamos, por ejemplo, ¿no? Acá dice, forma palabras utilizando los prefijos y sufijos, ¿no? Ante,
¿no? Contra, sub, re, ya tú mismo eres, ¿no? Sufijos ito, ense, esa y asu, ¿no? También te piden que clasifiques cada morfema lexical, flexivo o derivativo, ¿no? Por ejemplo, impar, ¿no es cierto? In sería morfema derivativo, par sería morfema lexical, ventanal, ventanal, por ejemplo, ventan sería morfema lexical, al, por ejemplo, sería ventanal, al sería morfema, morfema derivativo, ¿no es cierto? Derivativo, porque estaría indicando, ¿no es cierto?, aumentativo, ¿no? Ahí está, estaría indicando lo aumentativo, ¿no? Y ahí tú mismo puedes ir desarrollando algunas otras palabras. Y se escribe las siguientes palabras en lugar que le corresponden, ¿no? Ya, palabras que presentan solo morfema lexical, palabras que presentan morfema lexical y flexivo, ya tú mismo eres, allí lo puedes completar. Y dice, escribe la palabra de la cual proviene cada una de las siguientes y luego encierra ya. También eso tú lo puedes hacer, ¿correcto? Ya sabes que si tienes alguna duda, alguna consulta o pregunta, escríbeme por el video que voy a enviarte y yo con gusto te respondo a las dudas que tú tengas, ¿correcto, chicos? Entonces conmigo esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana en otra edición de su curso de lenguaje de primer año de secundaria. Chau chicos, cuídense, nos vemos.